Y ahora nos toca ver un tema también creo que es importante, interesante, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5, y el título puse en tiempos actuales, la situación, la circunstancia que nosotros estamos viviendo, y vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, y dice aquí en 2 Timoteo, verso 1, 2, yo voy a leerlo en las dos versiones, y dice, hasta el verso 5 lo voy a leer, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantenerte la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Y esta es la situación en la cual el apóstol Pablo empieza a escribir este libro, y aquí en el capítulo 4 ya menciona, pero ¿qué pasaba con Pablo? Pablo estaba ya en la cárcel. Y el apóstol Pablo, sin temor alguno, él empieza a escribirle a Timoteo, y guiado por el Espíritu Santo e inspirado por el Espíritu Santo, le dice en la versión Reina Valera del 60, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará o quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Es decir, que él está hablando acerca de la autoridad que hay en Dios, de que los eventos finales allá en el reino de los cielos, después de que todo esto haya terminado, va a haber un juicio final, va a haber algo que va a impactar toda la humanidad. En ese sentido, el apóstol Pablo le llama la atención, le dice, le recomienda a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aquí el apóstol Pablo es bien interesante que en aquella época ya existían las falsas doctrinas, ya existían las herejías, ya existía aquello que estaban hablando otras cosas, que decían que Jesús no era Dios, que Jesús era hombre solamente y no Dios, y que cuando murió en la cruz del Calvario y en el momento de que muere, ahí recién se convierte en Dios. Y había tanta herejía y otras doctrinas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Desde que Dios sembró su iglesia, comenzó Satanás a sembrar la distorsión, las verdades bíblicas, con la finalidad de alejarnos del reino de Dios. Nosotros vamos a pasar pensamientos, ideas y conocimientos muchas veces en nuestra cabecita por lo que oímos y vemos en las redes sociales o en la televisión, y esto va a tratar de confundirnos, va a tratar de confundir tu vida, va a tratar de confundir a tu familia, a tu esposo, porque a veces tu esposo o tu esposa le van a dar mayor prioridad al mundo antes que a Dios, sin darse cuenta que la mayor bendición es la vida eterna, es los cielos. Este mundo es pasajero, nosotros vamos a vivir de repente 50, 60, 70, 80, 90 años, algunos más sólidos y fuertes 100 años. Pero la idea es vivir sano y saludable, ¿no? Conscientemente. Pero este mundo es pasajero. ¿Por qué a veces no valoramos lo eterno, lo que no tiene fin, por este mundo que es pasajero? Valoramos las cosas porque todavía de repente no hemos gozado, disfrutado de algo espiritual. Metámonos cada día en la palabra. ¿Okay? El apóstol Pablo en la cárcel escribe esto y le recomienda a Timoteo algo bien interesante. Pero acuérdense, hermanos, todos ya en la actualidad ya han dicho, inclusive en la ONU, inclusive el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la religión más perseguida del mundo es la religión cristiana. Los cristianos somos más perseguidos. ¿Por qué? No sé por qué Occidente está luchando contra aquellos que le hicieron nacer a Occidente. La creencia judeo-cristiana, la que nos hizo creer, la que nos hizo ver los fundamentos, los mandamientos, las leyes que hay en muchas constituciones, es gracias a los fundamentos bíblicos. Pero sin embargo, todo Occidente está luchando contra ello.
Y es hora de que nosotros sacudamos la cabeza y pongámonos firmes en la palabra de Dios, no en mis emociones. Ay, yo siento esto. El buenismo no trae nada bueno. La permisividad no trae nada bueno. La permisividad trae pecado. La tolerancia es aquella que pone límite a lo permitido. Aquí te permito hasta aquí nomás. Esa es la tolerancia. Yo pongo límites. Y eso es lo que Dios quiere. Tolerar, no ser permisivos. Y ese pensamiento de permisividad ha estado agrietando nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, que poco a poco nos hemos estado diluyendo en vivir, como dijo mi esposa, en santidad. Dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Y aquí el apóstol Pablo le está encareciendo, le está pidiendo a Timoteo que va a haber un evento final en la cual Dios va a juzgar junto con Jesucristo, tanto a los vivos como a los muertos. Te encarezco, es decir, te pido en esto, que hagas algo, ¿ok? Así que, hermanos, en todos los versículos que hemos leído al comienzo, nos está llamando Dios la atención también, de que nos paremos firmes, de poner ya seriedad a lo que Dios nos llamó a hacer y ser realmente aquellos que dice en Mateo capítulo 28, id y haced discípulos. Eso tal vez somos conscientes, pero no le hemos dado el nivel o la importancia de vida. Le hemos dado como que algo no tiene mucha importancia. Y hay algo que me sorprende en mi hijo el menor, que él donde está, empieza a predicar la palabra de Dios, y a veces yo medio que me enojo por el tiempo, ¿no? Pero después digo, gloria a Dios, sigue adelante en esto, y aunque estoy un poco enojado, después ya empiezo a entrar en razón. Es lo que nosotros debemos hacer. Y ahora la palabra de Dios aquí me está hablando, pero también nos va a hablar a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, pero justo en ese tiempo es cuando más debe haber una esperanza. Alguien nos debe dar esperanza, y aquel que puede dar esa esperanza eres tú. Solamente tú puedes traer esa esperanza a aquellos que están necesitados de esperanza. Afuera la gente no tiene esperanza. Muchos han perdido millones. Dice que ha habido una pérdida de más de 30,000 millones de dólares. Solamente si bien no me equivoco, en Estados Unidos y aquí que están en las criptomonedas. O sea, ha habido una gran salida y una gran pérdida. Hermanos amados, la situación es compleja. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos puede dar esperanza? Aquí vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice. Y en el verso 1 y 2 nos dice, como hemos leído aquí en esta versión, dice, en presencia de Dios y de Cristo te encarezco. Pero ¿qué cosa te dice? Que en presencia de ese Dios grande, de ese Dios poderoso, delante de ese Dios grande y maravilloso, y de ese Señor Jesucristo, dice que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso es lo que a veces nosotros hemos dejado algo superficial o algo muy diluido. No, en estos tiempos finales es cuando más debemos predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo aquí en esta parte le hace recordar a Timoteo que su llamado no depende de que si lo han aceptado o no lo han aceptado en la sociedad o tiene una aceptación humana, no, sino que depende simplemente y llanamente del poder absoluto y del mandato absoluto de Dios, que le dijo: predica el evangelio de Jesucristo. Y no es simplemente hablar a la gente que quiere oír, sino proclamar lo que Dios ya habló. No es que tú le hables a ellos lo que la gente quiere oír, sino es hablar lo que Jesús o lo que el Padre ya habló en su palabra. Nosotros no podemos acomodar esta palabra a lo que la gente quiere escuchar, como ya hemos leído. Amén. Así que lo que el Señor nos está diciendo aquí en la palabra griega que dice keruso, que quiere decir proclamar, como un heraldo, y un heraldo era un mensajero que no hablaba lo que él opinaba, lo que él pensaba, sino hablaba y entregaba simplemente el mensaje que él había recibido. Ese era un heraldo que llevaba el mensaje del rey y lo proclamaba a la sociedad con autoridad.
No era uno que decía, ¿sabe qué? Yo opino, yo pienso, no. El rey dice esto, y esto se tiene que hacer, como algunos ya han visto en algunas películas, que sale uno y dicta el edicto, el decreto. Eso es un heraldo, y nosotros somos heraldo de Dios. Y esa palabra queruso dice que nosotros prediquemos esa palabra, tal como dice la palabra de Dios. Y ahora nos dice que prediquemos la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea o no sea el tiempo, nosotros debemos predicar el evangelio del Señor. Es decir, que no hay un tiempo malo para predicar su palabra. No hay ningún momento que sea malo para predicar. Podemos aprovechar, pero sabiamente e inteligentemente, la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué hace esta palabra? Esta palabra tiene una función triple. Mire, predicar el evangelio tiene una función que es redarguir. Redarguir es levantar un argumento contra otro argumento y llevarlo cautivo. Y me sorprende cómo Dios había levantado y ha levantado y está levantando más muchachos cristianos con conocimiento de la palabra, que pueden refutar y rebatir ideologías, filosofías, pensamientos ateístas que van en contra de lo que Dios ya creó. Uno de estos hombres fue Charlie Kirk, que fue asesinado hace unas semanas atrás. Y hubo un gran impacto en Inglaterra, en Estados Unidos, en Hispanoamérica, que se han levantado. Dios ha despertado más jóvenes, más personas que puedan defender el evangelio a capa y espada, con conocimiento. No solamente un evangelio que escuché, sino con conocimiento. Redarguye los pensamientos y fortaleza que tienen otras personas y los lleva cautivo a la obediencia de Cristo, como dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 10 en adelante. Así que nuestra función, la función que tú vas a hacer como predicador del evangelio de Jesucristo, es redarguir, reprender y exhortar. Es decir, corregir a la gente, reprender, llamarle la atención. Lo que tú estás haciendo está mal. El pecado es pecado. Lo que hay en el mundo no agrada a Dios. Es decir, en el sentido pecaminoso, no agrada a Dios. El tiempo que tú estás perdiendo en las redes sociales, en la pornografía, o en el alcoholismo, o en la drogadicción, en todo eso está mal. Y eso es lo que el predicador del evangelio, la predicadora del evangelio, le va a decir a la gente: reprende, pero también exhorta. Y exhortar viene la palabra aconsejar, con toda, dice la palabra, con toda paciencia, siempre con paciencia y con una muy buena enseñanza o buena doctrina. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, porque hay gente que está muy necesitada, gente que tiene problemas con la familia, gente que se va a divorciar y va a abandonar a los hijos que ya quieren desaparecer de su casa porque sus padres en su casa es un infierno. O sea, la situación es compleja, difícil, y la única forma de que la gente pueda ser reprendida, exhortada y redarguida es con la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, pero con toda paciencia y doctrina. Así que hermanos, hermanas, Dios nos llama hoy no a callar, no a cerrar nuestra boca y decir: somos predicadores pero secretos, no quiero que nadie me detecte que soy cristiano. No. Miren, a veces la palabra de Dios es impopular. La palabra de Dios, como golpea verdades de la vida de las personas, golpea el pecado y hace resaltar lo malo y lo horrible que están haciendo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es mejor, como decía un presidente, es mejor decir una palabra o una verdad incómoda que una mentira confortable. Es mejor decir la verdad. Aunque incomode, tenemos que decir la verdad, porque la verdad de Dios es una verdad absoluta. Y lo que el mundo nos da, lo que el diablo nos da, con lo que la carne nos da, es una mentira confortable, que nos trae satisfacción, nos trae algo bonito, pero no es agradable a nuestro Dios. Y nosotros estamos en visión hacia el reino de los cielos, hacia los cielos, hacia donde está el Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre.
Esa es nuestra visión. Así que, hermanos, tú y yo no podemos perder nuestro solo. Miren, es como ver a tus amigos ahorita en el riel del tren. Ves tus amigos, ves tus familiares, ves a tus hijos, ves a tus bebitos que están allí y viene el tren. ¿Qué vas a hacer? Tú desesperadamente vas a ir corriendo y vas a rescatarlos a todos ellos para que el tren no los aplaste. Así está el mundo. Nosotros somos como esa gente que está viendo a la gente, a nuestros propios familiares, en la vía del tren tirados y para que el tren pase encima. No, acudamos a favor de cada uno de ellos. Muchos dirán, pero no te importan nuestras vidas. Sí, el Señor Jesús dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su vida, y nos amó tanto que dio su vida. Y el Padre dio la vida de su propio Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que si a Dios le importa, a nosotros nos debe importar la vida de los demás para salvación, para bendición. Así que debemos predicar en tiempo y fuera de tiempo. A veces Minoru nos persigue en todo momento leyendo la Biblia. Nosotros, Minoru, pero no importa, en tiempo y fuera de tiempo, lee la palabra, estudia la palabra, predica la palabra. Que no sea incómodo. ¿Ok? Amén. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, que tú y yo debemos obedecer ese mandato de Dios. Predica la palabra, que insistas en tiempo y fuera de tiempo. Y aquí en el verso 3 nos dice una verdad que eso sí nos va a impactar, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y en la versión NTV es bien interesante como lo dice. NTV dice, llegará el tiempo, y estamos en ese tiempo, en que la gente no escuchará más sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán a los mitos. Y esta es una verdad que en la actualidad ustedes ven que ya está inundando y está invadiendo este mundo. La apostasía y el oído selectivo en estos tiempos será uno de los indicadores de que el Señor viene pronto. Que lo que acontece al mundo ya está agravándose cada vez más y lo que dice Apocalipsis, Daniel, Jeremías se va a cumplir. Amén. Y lo que dice Mateo también en los evangelios, ¿no? Así que dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo una profecía. Le está diciendo que ¿sabes qué? Va a haber un momento, y que hoy vamos a cumplir esa profecía, que ya muchos que están en la iglesia y fuera de la iglesia no soportarán la verdad bíblica. Buscarán maestros que le adulen a sus deseos, a sus enseñanzas o doctrinas, pero no confrontar el pecado que están haciendo o el mal que están haciendo. Habrá mensajes sin cruz, mensajes sin arrepentimiento, mensajes sin compromiso, enseñanzas sin compromiso. Simplemente algo que satisface el alma, algo que satisface el corazón y le da tranquilidad, quietud. Y como el psicólogo, como el medium, estás así y listo, estás quieto. No es así. El evangelio no es eso. El evangelio de Jesucristo no. El evangelio es salvar al ser humano del pecado, rescatarlo del pecado, rescatarlo del infierno y para que él pueda acceder al perdón de Dios y a la vida eterna. Ser librado del poder del pecado. Eso es. Y ahora dice la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, vendrá tiempo que no van a querer escuchar una sana doctrina, sino que van a querer una mentira confortable y no una verdad incómoda. La sana doctrina es una enseñanza saludable que va a ser edificante como el cuerpo. Uno cuando come comida saludable, uno ve cómo el alma el cuerpo se va nutriendo, uno se va fortaleciendo. Por ejemplo, mi hijo Minoru, vuelvo a recalcar que él come muy saludable, mucho más saludable que nosotros. A veces nosotros nos damos nuestras escapaditas, pero él no come harinas y también no come azúcares. Solamente hace puras proteínas y hace sus ejercicios. Bueno, ahora oraciones, también hace vigilias y ayunos. Pero hermanos,
Él está saludable, pero hay algunos de nosotros que no. Y cuando comemos cualquier comida, comida chatarra, nos empezamos a contaminar nuestro cuerpo, nuestra sangre se va llenando de colesterol, triglicéridos, y de ahí un infarto al corazón, al miocardio o cerebral, o nos da alguna enfermedad a los riñones, al hígado, o la diabetes se dispara, mucho dulce, etcétera, y estamos mal. ¿Y qué pasó con nosotros? Nos enfermamos. Es que es un tiempo a veces que no queremos también, a pesar de que la comida, nosotros vemos que la comida que venden en el supermercado son realmente, miren los ingredientes, son chatarra, lo comemos así. Aún así lo comemos. Tan igual, la palabra de Dios nos está enseñando que la sana doctrina es aquella que va a nutrir nuestra alma. Pero ¿qué preferimos? Nosotros preferimos comer una comida espiritual chatarra. Palabras que tal vez nos entretienen en nuestra mente, nos da alegría, jajaja, aplaudimos y todo lo demás, pero no tiene una transformación a nuestras vidas, no cambia nuestro corazón, no cambia nuestro enfoque, no cambia nuestra perspectiva acerca de la vida en Cristo Jesús. Seguimos siendo los mismos de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 20 años, seguimos siendo los mismos, nuestras palabras no cambiaron, seguimos hablando lisuras, seguimos insultando, seguimos tratando mal a los demás, seguimos siendo lo mismo. Es que la palabra no ha hecho algo en tu vida, y la verdad incómoda es bueno para que tú puedas ser confrontado con la verdad, y la verdad de Dios va a confrontar tu vida y va a producir fruto. Nosotros no podemos seguir viviendo en esa mentira confortable que el enemigo pone en nuestras vidas. Ya es tiempo de sacudirnos y levantarnos y evitar esa comida chatarra. Y la comida chatarra son todos aquellos también, hermanos, que uno se entretiene. Aparte de la Biblia, busca otros libros que no son cristianos, sino que los entretiene, como historietas, historias o redes sociales. Y ahí vamos escuchando unos predicadores también que te entretienen y no dan palabra que confronten nuestras vidas. Hermanos, estamos comiendo comida chatarra. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos hijos de Dios, que cuando estemos hablando sea aplicado según la palabra de Dios. Y saben que dice la palabra, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y concupiscencia es la atracción de nuestro cuerpo no redimido, o sea, un cuerpo pecaminoso, a hacer lo malo, a pecar, a hacer, a mentir, a decir otras cosas, o robar, o coger algo que no es tuyo, etcétera, etcétera. O la viveza es la concupiscencia. Y van a haber maestros que van a hablarte de acuerdo a ello. Por ejemplo, ayer creo que vi un video de una pastora, no sé de qué país es, que decía que el cristiano tiene un 60% de salvo, que Dios hizo el 60% de salvo y el 40% depende de nosotros, y eso es antibíblico. 100% Dios nos salvó y nuestra función es caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. La salvación es por fe, no por obras. Amén. Así que se van a levantar muchas cositas raras. Debemos nosotros estar muy prudentes. Y ahora vamos a ver, y dice acá, y se apartarán de la verdad el oído, apartarán de la verdad el oído, no van a querer escuchar la palabra de Dios y se volverán a las fábulas, a los mitos, a las narrativas, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué son mitos. Los mitos son fábulas religiosas o ideologías humanas que reemplazan la revelación divina. La palabra original del griego es mitos, de donde proviene el término mito, y su significado literal en el contexto griego clásico es en ese tiempo era una historia inventada, una fábula, una narración imaginaria o ficción que pretende transmitir una verdad moral o religiosa. Esos mitos o fábulas. Y muchos tratan siempre de usar metáforas o tratar de hacer algo para acercarse a la palabra. No, la verdad absoluta es la palabra de Dios, y de ella se desprende todas las verdades. Amados hermanos, en la Biblia siempre el mito tiene una connotación negativa. La palabra de Dios siempre, cuando ustedes ven fábulas o mitos, se está hablando en algo negativo, algo contrario a la palabra de Dios. Porque saben que los mitos, como hemos leído, y las fábulas tienen origen humano, pero la palabra de Dios
tienen un origen de la verdad del mismo Dios, revelada por el mismo Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Así que, amados hermanos, la palabra de Dios es creación de Dios y los mitos son creaciones humanas, de leyendas, supersticiones que van en contra de la palabra de Dios. Y muchos creen por encima de la palabra de Dios las supersticiones. Uy, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, uy, se me cruzó un gato negro, uy, pasé debajo de la escalera, uy, no sé qué más creencias o supersticiones hay. Y esto nos aleja del conocimiento de Dios porque le está dando valor y fe a esas cosas por encima de la verdad de Dios, la que nos trae fe en Dios. Amén. Así que, hermanos, nosotros como hijos de Dios no podemos adaptarnos al mundo, no debemos adaptarnos a este mundo, sino al contrario, nosotros debemos ser portadores de esa verdad y debemos hacer que esa verdad cambie al mundo, cambie a nuestra sociedad. La fidelidad doctrinal, la fidelidad de la palabra va a ser una señal en tu vida de que tú estás en un buen camino y que eres un hijo de Dios verdadero. Amén. Así que no nos volvamos a las fábulas o imaginaciones humanas, sino a lo que es verdadero y fiel, que es su palabra. ¿Ok? Así que todo esto el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, todo esto está aconteciendo y va a haber un momento en el cual no van a querer escuchar. Y eso puede desanimar a cualquiera. Puede demoralizar, pero el verso 5, y con esto termino, amados hermanos, dice, pero tú sé sobrio en todo, es decir, sé consciente, está con tu conciencia y tu mente muy atento, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el apóstol Pablo le está diciendo una verdad a él y a nosotros. Y en la versión NTV dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Así que, hermanos, la situación que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo era compleja, pero aquí le está diciendo, tú sé sobrio. Ten una mente muy clara, sé valiente, sé diligente en las cosas que tú has recibido de parte de Dios. Y ser sobrio implica tener una claridad espiritual y un control y dominio propio. Por eso mantener la mente clara. No puedes desesperarte. No te desesperes, tú tienes que caminar tranquilo. Y eso nos dice el Señor a nosotros. Debemos caminar en este mundo tranquilo. No importa lo que suceda, nos mantenemos sobrios en la palabra de Dios. Pero también dice, soporta las aflicciones. Y aquí el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo que las aflicciones y los problemas que nosotros tenemos mientras estamos en este mundo, vamos a tenerlos. Si no queremos tener problemas, tenemos que decirle, Señor, llévanos. Porque en el cielo hay paz, hay gozo, no hay llanto, no hay dolor. Pero mientras estemos en este mundo, debemos enfrentarnos, levantarnos, fortalecernos, como dice Josué capítulo 1, versos 7, 8 y 9. Dice, esfuérzate, sé muy valiente. Y muchas veces repite, esfuérzate y sé valiente y sé muy valiente. Es decir, esforcémonos cada uno de nosotros. ¿Ok? Y aquí el apóstol está diciendo que el sufrimiento que sufra no va a ser un sinónimo de derrota, sino va a decir o va a transmitir a los demás de que uno está caminando en buen rumbo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, si cualquiera que sufriere por causa de mi nombre, el predicar el evangelio, bienaventurado es. Si nosotros, por ejemplo, en el Medio Oriente, inclusive ya en Occidente, hay persecuciones. En Inglaterra tú ya no puedes orar en silencio ni en público, ya tú ya no puedes predicar el evangelio libremente. Es decir, que la palabra de Dios está siendo mitigada. Hay algunos lugares, pero acuérdense que con uno empieza a encenderse la chispa, va a haber la persecución, algunos vamos a ser perseguidos, otros no, pero es tiempo de afirmarnos, de fortalecernos en el Señor y perder ese miedo, ese temor de sufrir por causa del Señor y anunciemos el evangelio. Es tiempo de que tú anuncies el evangelio de Jesucristo y haz obra de evangelista. Aquí nos está señalando la prioridad de anunciar la buena noticia del evangelio. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Coméntalo a los demás. ¿Qué ha hecho Dios por tu vida? ¿Qué ha hecho Dios por tu familia? Coméntalo. Difúndelo. Amén.
Hay algo interesante que tú y yo deberíamos imitar a las hormigas. Cuando tú pones una miga de pan o de un dulce, lo pones allí, viene una hormiga y la hormiga después se va. Se va la hormiga y cuando regresa la hormiga llega con un montón de hormigas grandes y pequeñas, pero un montón de hormigas van y empiezan a trasladar eso, esa presa o esa miga de dulce. También tú y yo debemos ser como hormigas, evangelistas tipo hormigas, que cuando veamos un lugar en Cristo Jesús, veamos un grupo de gente que está perdida, debemos acudir hacia ellos y llevarlo al camino de Jesucristo, porque tú has encontrado el dulce más sabroso, la bendición más grande, la salvación eterna, la vida que Dios solamente da. Lo has encontrado y llamas a todos los demás para que vayan a ese lugar que es Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Hagamos obra de evangelista. Y aquí el apóstol Pablo también le está diciendo a Timoteo: cumple tu ministerio. Y cumplir tu ministerio quiere decir lleva a plenitud, y no a medias, sino completamente. Haz lo que Dios te ha mandado hacer. Y ministerio es servicio. ¿Qué te ha mandado Dios a hacer? Busquen ustedes en Mateo capítulo 28, verso 19-20, que nosotros, como Dios recibió el poder, que nosotros salgamos a predicar el evangelio. No basta con comenzar bien el camino del reino de Jesucristo o comenzar bien el ministerio que Dios nos ha llamado, sino que tenemos que tener una perseverancia para terminar esta carrera. Y esto evidencia el amor de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, Dios nos está llamando ¿a qué cosa? A que nosotros seamos portadores del evangelio en este tiempo actual. Ante la profecía que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, hoy en día se cumplió. Por lo tanto, tú y yo debemos salir ya a hacer este trabajo que Dios nos demanda, para la gloria de su nombre, donde nos encontremos, en el trabajo, en la casa, en el hogar, en la calle, en los vecinos, en todo lugar. Haz obra de evangelista. Amén. Y arrepintámonos, como oró mi esposa, arrepintámonos para que Dios pueda vindicar lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,